nos encontramos Maribel Barrera Cuadros, Berenice Martínez Mejía y Lady Carolina Villarreal. El objetivo de nuestra reunión es establecer la relación entre las entidades de la formación docente y el objeto de estudio de nuestras investigaciones. En mi investigación, mi objeto de estudio es la formación ciudadana. Mi objeto de estudio son las buenas prácticas en la organización escolar. Y mi objeto de estudio son las creencias, concepciones y conocimientos que construyen los estudiantes de secundaria en la educación ambiental. Se basó en el artículo ¿Qué sabemos de la relación entre teoría y práctica en la educación? De la doctora Carmen Álvarez Álvarez. Docente Maribel, la primera pregunta que me surge es ¿cuáles son las características del enfoque científico-tecnológico? Gracias. Este enfoque parte de los planteamientos positivistas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el supuesto de que la ciencia puede contribuir con el desarrollo tecnológico a las ciencias sociales. Entre teoría y práctica. Bien, la relación entre teoría y práctica en este caso trata de un modelo de ciencia aplicada, según el cual el conocimiento guía las relaciones prácticas y las decisiones de la práctica en el aula. Muy bien. Profesora Lady Carolina Villarreal, usted consultó al doctor Víctor Díaz Quero en su artículo Formación docente y práctica pedagógica. Me surge una pregunta, ¿cómo crees que un docente genera teorías? Bueno, todo el tiempo los docentes estamos generando teoría de manera consciente e inconsciente. Contribuimos a una constitución de conocimiento sobre los procesos que explican nuestra actuación profesional, y el reconocimiento de esta realidad constituye un nuevo referente para analizar la formación permanente del docente. Todos los docentes, todos los días, en cualquier momento estamos produciendo conocimiento. Bien, a manera de conclusión, ¿cómo es examinada la formación docente según el autor Víctor Díaz Quero? Bueno, Díaz Quero examina a través de dos categorías importantes: la práctica pedagógica y el saber pedagógico, y los caracteriza así por su complejidad. Por tanto, la reflexión que él hace es que el saber pedagógico como la práctica pedagógica son construcciones sociales de la realidad que se van construyendo día a día desde la práctica pedagógica. Entonces, la experiencia se convierte en credencial para el ejercicio de la educación. A mí me impactó de esta revista, el doctor Díaz Quero, es que la mayoría de los casos de esta vida experiencial es asociada con los años de servicio y el trabajo profesional, lo que supone que a mayor cantidad de años de ejercicio, mayor experiencia se obtiene. Pero yo debo también concluir que la experiencia que se obtiene a partir de los años es necesaria si el docente de verdad reflexiona, investiga cada niño, el comportamiento de él, ahí es valedera esa práctica docente y esa experiencia a través de los años. Muchas gracias. Gracias. Esas reflexiones que hemos tomado estos autores nos contribuyen en la investigación que estamos realizando, que está en proceso, puesto que nos ayudan a llevar una mejor práctica como docentes en ese trabajo de indagación, en mi caso sobre la formación ciudadana y en mi caso sobre la construcción de experiencias desde la parte ambiental. Es necesario llegar al estudiante de bachillerato, que es en mi caso, observarlo a él en la práctica, examinarlo, mirar qué piensa él sobre la sostenibilidad ambiental y cómo él actúa. Cordial saludo, mi nombre es Berenice Martínez Mejía y yo les voy a hablar de la entidad teoría y práctica en la formación docente. ¿Cuál es la relación teoría-práctica en la formación de maestros? La práctica busca orientar el aprendizaje con apoyo de la teoría, y la teoría se reconstruye con los resultados generados por la práctica.
de tal manera que la relación entre ambos conceptos, teoría-práctica, se produce por simple naturaleza, aun cuando en la realidad cognitiva del hombre se torna difícil de explicar. Sin embargo, tal explicación puede tener sentido lógico cuando una vez la ciencia hace su aparición, por cuanto ella se apoya tanto en las prácticas como en las teorías para intentar explicar el aprendizaje humano y cómo éste puede construir su propio conocimiento. Flores, del año 1985, propone que la formación profesional debe vincular aprendizajes teóricos con acciones prácticas y con solución de problemas reales, donde libere en el alumno su capacidad de juicio y crítica, así como de percibir su responsabilidad personal y social, la comprensión del medio socioeconómico y cultural en el que ejercerá la profesión es un punto de referencia indispensable para que el alumno descubra el punto de equilibrio de justicia y de servicio de su saber en la convivencia compartida de la cual hace parte. Estos procesos reflexivos permiten trabajar con estrategias provisionales que permiten establecer una teoría relevante basada en la práctica, para desde allí realizar prácticas fundamentadas y contextualizadas. La práctica no está en oposición a la teoría o viceversa, sino que establece una relación dialógica en la que ambas son importantes y constitutivas. Es decir, que la teoría y la práctica en la formación de maestros no pueden ser dos elementos distantes, deben ir íntimamente relacionados para que ese maestro que está en formación se apoye en la teoría en el momento de llevar a cabo la práctica. ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan la relación teórico-práctica en la formación docente? Bueno, voy a enumerarles los obstáculos que, de acuerdo al documento de Collen y Castro, que fue una investigación acerca de la teoría y la práctica en la formación de maestros de primaria, pueden ser estos obstáculos, el primero puede ser el predominio de la teoría sobre la práctica con una visión educativa inexistente, es decir, que esa teoría que muchas veces se imparte a ese futuro maestro está lejos de la realidad actual, de la realidad existente en las aulas educativas. Planes de estudios fragmentados en asignaturas en función de contenidos y no de competencias, como lo indica Meliev, Titchelar y Grostagen. La práctica y los contextos prácticos de la universidad son diferentes a la realidad, y cuando se llega a la escuela hay una realidad diferente, lo que hace que la transferencia sea poco exitosa, generando cuestionamientos hacia los conocimientos teóricos. Es muy importante que la teoría que se imparte en las universidades donde se forma a los maestros vaya en línea directa con la práctica, con los momentos actuales, con lo que se vive en cada aula, para que cuando ese maestro llegue a la realidad de su práctica, cuando se enfrente a un aula de clase, pueda poner en práctica esos conocimientos teóricos, sepa cómo hacerlo y que realmente todas esas teorías que de pronto vio en la universidad le puedan servir como base, como guía para poder hacer una práctica exitosa. ¿Qué estrategias se pueden usar para fortalecer la teoría desde la práctica? Es muy importante teorizar la práctica, que en la universidad donde ese futuro maestro se está preparando, se hagan actividades donde se pueda vivir de alguna manera, vivenciar esa práctica que ese estudiante va a tener en un futuro. Entonces, de acuerdo al documento que les comentaba de Collen y Castro, ellos plantean que se debe construir identidad, se pueden hacer simulaciones, relatos, análisis de experiencias, observación in situ, role-playing y un portafolio, que es una estrategia importante ya que permite que haya una secuencia de acuerdo a las actividades que realiza ese estudiante en formación. Y es muy importante que esos docentes que
que enseñan a estos futuros maestros brinden un acompañamiento adecuado en las prácticas para que ese docente en formación pueda hacer las correcciones necesarias, pueda hacer una retroalimentación adecuada, pueda hacer una práctica reflexiva para que cuando se enfrente a la realidad lo pueda hacer de la mejor manera. ¿Cómo se relaciona esta entidad con mi objeto de estudio? Bueno, mi objeto de estudio son las buenas prácticas en la organización escolar y como su mismo nombre lo indica, tiene mucha relación porque habla justamente de las buenas prácticas. Se aprende mucha teoría en la universidad, pero muchas veces cuando llegamos a la institución escolar, lo que se vivencia en el día a día muchas veces no tiene relación o está muy distante de la teoría que se pudo haber visto en la universidad. Entonces justamente mi objeto de estudio está relacionado porque quiere o pretende indagar sobre las buenas prácticas en la organización escolar, y esas buenas prácticas están muy ligadas a la parte teórica. Es como toda esa teoría que se recibe en la universidad, cómo se pone en práctica en la institución para lograr una educación de calidad. Las siguientes conclusiones. Álvarez, en el 2012, nos expone que todo educador comprometido con su enseñanza será cuestionado en algún momento de su vida la relación entre lo que sabe, lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Esto evidencia que el proceso de formación contiene una gran exigencia personal y profesional que se hace visible en el ejercicio de la profesión docente, la cual se podrá comparar entre la prédica y el testimonio de la actuación en realidad. Los docentes generalmente somos evaluados por nuestros estudiantes y por nuestras enseñanzas. El adjetivo de un buen maestro adquiere ese reconocimiento. Esto implica un proceso de reflexión que se homologa con la mediación de la enseñanza en el aula y nos lleva hacia un nuevo enfoque de la relación teórico-práctica que integre el enfoque científico-tecnológico, donde la ciencia puede contribuir al desarrollo tecnológico y social. Braga, en 1994, afirma que desde este enfoque la relación teórico-práctica es una relación unidireccional que se manifiesta en la capacidad del conocimiento para controlar la práctica. El enfoque hermenéutico interpretativo se apoya en los supuestos de la teoría interpretativa. Braga, en el mismo año, argumenta que el objetivo de este enfoque reside en la comprensión más que en la explicación, al preocuparse de las interacciones y negociaciones que se producen en las diferentes situaciones sociales y a través de las cuales los individuos construyen un conocimiento. La integración de estos dos enfoques da cabida al establecimiento de relaciones dialécticas y dialógicas que ubican en un plano de igualdad tanto la teoría como la práctica, entendiendo el significado y el valor que aporta cada una de ellas en la construcción de un conocimiento en el aula que sea significativo para todos los estudiantes. Collen y Castro, en el 2017, nos hacen reflexionar sobre la ausencia de instancias que permitan analizar e integrar la teoría y la práctica, pues esperamos que los estudiantes por sí solos le den sentido a esta relación. Esto es poco realista y obstaculiza la construcción de un verdadero conocimiento. El no saber qué y cómo hacer reclama a la formación, especialmente las didácticas específicas, un cambio que dé sentido a los planteamientos didácticos, pues como en el conjunto de materias que componen el plan de estudios, estos cada vez están más centrados en el dominio de los contenidos disciplinares que en el dominio de cómo enseñar cada una de las disciplinas. Schoen nos define un proceso práctico brindado al alumno la posibilidad de entrar en contacto con escenarios profesionales reales, lejos de planteamientos abstractos y teóricos en donde es necesario que se consolide un espacio de experimentación de reflexión. En referencia a esto, Díaz-Quero nos habla de que un docente debe ser consciente de su actuación profesional, debe reflexionar sobre su actuación pedagógica para mejorarla y fortalecerla, y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos. Esto implica la condición de un docente investigador intelectual que realice este proceso de manera solidaria y compartida con todos los miembros de su institución educativa. Diversos autores hacen popular la idea de que un profesional en sentido amplio debe relacionar la teoría y la práctica, debe ser capaz de estar siempre en contacto con las ideas más influyentes en el pensamiento educativo, es decir, tener siempre claridad en el desarrollo de la teoría experiencial y de su creatividad, manteniendo una formación permanente. Ken Zeichner presenta las conexiones entre lo que sucede en el campus de la formación docente y la práctica educativa. Expone la idea de algunos autores que con
selección cuidadosa y un mínimo de formación anterior al trabajo, los individuos pueden convertirse en verdaderos maestros de forma bastante rápida y aprender lo que necesitan sobre cómo enseñar. Otros autores abogan por una entrada más gradual a la enseñanza, asumiendo responsabilidades completas de una clase viniendo de un importante componente de trabajo de asignaturas y un periodo extenso de práctica o de residencia del maestro con la ayuda de un docente tutor. Ken señala también que los estudiantes del magisterio frecuentemente no tienen oportunidades de observar, probar y recibir una retroalimentación concreta sobre las metodologías de enseñanza aprendidos durante la formación. Gracias.